La llamada telefónica llegó una mañana normal de sábado. Todo en aquel día parecía normal. Todavía tenía el sabor del café en la boca y unas cuantas notas adhesivas pegadas a la manga por las prisas de antes. Me acababa de sentar en mi escritorio, lista para empezar a trabajar, cuando la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era un número que no reconocía. Sin nombre, sin identificación de llamada. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. «Hola, ¿es Catherine Ann?», preguntó una voz tranquila. Me detuve un segundo. «Sí», dije. «Soy Henry, llamo desde Liberty National Bank», continuó. «Le contactamos sobre el saldo de su hipoteca de $640,000. Me senté más derecha. «Disculpe», dije más bruscamente de lo que pretendía. «No tengo hipoteca». «Debe estar llamando a la persona equivocada». Hubo un breve silencio al otro lado. Luego dijo: «Señora, el expediente que estamos revisando tiene su nombre completo, fecha de nacimiento y número de seguridad social. Figura como la prestataria principal. El préstamo se abrió hace 4 años». «¿Hace 4 años?» Mi corazón dio un vuelco. Ese fue el año en que mi hermana menor, Jacqueline, había empezado a hablar de comprar una casa. Recordé su entusiasmo mientras hojeaba fotos de casas en Pinterest durante la cena. Había dicho que sería su nuevo comienzo, algo lo suficientemente grande para una futura familia. Hacía bromas sobre las puntuaciones de crédito como si no importaran. Mamá solo sonreía y decía: «Ya encontraremos algo. La familia siempre encuentra una manera». Pero no así. No usando mi nombre. De alguna manera me mantuve lo suficientemente tranquila como para agradecer a Henry y terminar la llamada. Luego me quedé sentada, congelada, mirando a la nada. El suave zumbido del ventilador de mi portátil era el único sonido en la habitación. Sentí las manos sudorosas. La boca se me había quedado completamente seca. Me seguí diciendo a mí misma que esto tenía que ser un error. Quizás era un pequeño error. Una persona diferente con el mismo nombre. Quizás alguien mezcló los archivos. Pero en el fondo sabía mejor. Algo no se sentía bien. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el cajón al lado de mi cama y empecé a buscar. Saqué viejas nóminas, tarjetas de felicitación y facturas hasta que encontré lo que buscaba, un sobre de Liberty National Bank. Era solo un folleto, una de esas cartas aburridas que había tirado hace meses sin leer. En ese momento parecía correo basura. Pero ahora al mirarlo me di cuenta de que podría haber sido una advertencia, una señal que no capté. Todo empezó a encajar, y sentí el pecho pesado con la verdad que no quería admitir. Alguien cercano a mí había usado mi nombre para pedir un préstamo, y yo era la que tenía que lidiar con ello. Me senté en el suelo de mi apartamento, rodeada de sobres abiertos, papeles viejos y hojas esparcidas. Sentí como si estuviera mirando los pedazos rotos de mi vida. No tenía casa propia. No tenía préstamo de coche. Nunca compartí cuentas con nadie. Mantuve mis finanzas simples a propósito. Pero ahora, de alguna manera, estaba enterrada en $600,000 de deuda. Y no era solo un extraño detrás de esto. Solo podía pensar en un grupo de personas que tenían toda mi información personal, mi nombre completo, número de seguridad social e incluso mi firma. Yo misma les había dado esas cosas a lo largo de los años, ayudando con formularios escolares, visitas al médico y abriendo cuentas bancarias. Nunca lo pensé 2 veces en aquel entonces. Era mi familia. Ese pensamiento me golpeó como un viento frío. No quería creerlo, pero algunas traiciones no son ruidosas o dramáticas. No llegan estrellándose. En cambio se deslizan silenciosamente cerrando la puerta detrás de ellas mientras no estás mirando. No dormí nada esa noche. Me quedé en la cama, mirando al techo, repasando la misma pregunta una y otra vez. Si me hubieran pedido ayuda, habría dicho que sí. Honestamente no creo que lo hubiera hecho. Pero ni siquiera era el punto. El verdadero dolor venía de saber que nunca preguntaron. Simplemente tomaron. Para cuando salió el sol, ya no podía pretender que fuera un error. Todo cuadraba. El momento, el papeleo, el silencio. Jacqueline, mi hermana menor,
había estado hablando de la casa de sus sueños poco antes de que se pidiera el préstamo. Describió un porche grande, un sótano acogedor y habitaciones adicionales para lo que el futuro pudiera traer. En aquel entonces estaba desempleada. Su crédito era terrible. Pero mamá había sonreído y dijo, no te preocupes, Ruth siempre encuentra una manera. Ahora sabía lo que quería decir. Yo era la manera. Fui a mi archivador y empecé a rebuscar. No había abierto esos cajones en años. Dentro encontré viejos formularios de impuestos, copias de mi tarjeta de seguridad social, papeleo del seguro, cosas que había ayudado a mamá a firmar cuando tuvo una cirugía. Y allí estaba, en mi propia letra. Todas las herramientas que alguien necesitaría para fingir ser yo. Se lo había dado todo, lentamente, confiadamente, porque era la que siempre contaban. Era la buena hija, la callada, la que arreglaba problemas en lugar de causarlos. Mamá solía decirlo como si fuera un cumplido. Catherine no necesita ayuda. Es fuerte. Resuelve las cosas. Ese era el trato. Jacqueline tenía segundas oportunidades. Yo tenía silencio. Cuando Jacqueline se olvidaba de limpiar, solo está pasando por una fase. Si yo olvidaba algo, debería saber hacerlo mejor, Catherine. Cuando ella chocaba su coche, papá decía, para eso está el seguro. Pero si yo me equivocaba, no había margen de error. Ahora vi la verdad, y dolió más que la deuda. Cuando era más joven, una vez le pregunté a mamá si podía tener un portátil de segunda mano para la escuela. No me gritó ni me dijo que no de forma dura. Solo me recordó, no estamos hechos de dinero. No es que mi familia me odiara. En cierto modo eso habría sido más fácil de manejar. La verdad era que no me veían como alguien que pudiera ser herida. Creo que creían que era demasiado fuerte para romperme. Quizás por eso creyeron que estaba bien usar mi nombre, mi crédito y mi identidad para pedir un préstamo enorme. Quizás creyeron que podría manejarlo si las cosas salían mal. Pero algo dentro de mí había cambiado. No era ira. No era venganza. Era algo más claro que eso. Finalmente vi todo tal como era en realidad. Abrí mi portátil y llamé al banco. Les pedí que me enviaran todos los documentos del préstamo que tenían. La mujer al teléfono fue amable y profesional. No tenía idea de que el archivo que envió cambiaría todo para mí. Cuando llegó el correo electrónico, abrí el PDF. Me quedé mirando las páginas en mi pantalla. Ahí estaba, mi nombre completo, mi cumpleaños, mis datos personales e incluso mi firma. Pero algo no estaba bien. No era mi firma. Se parecía casi exactamente a la mía. Quienquiera que la escribiera, claramente había practicado. Quizás la calcaron. Quizás la copiaron una y otra vez. Pero no pudieron copiar las pequeñas cosas. La forma en que siempre me detenía ligeramente al escribir la letra T o la forma en que la Q en AN se inclinaba ligeramente hacia arriba. Esta firma era suave y segura. La mía siempre había sido más cuidadosa, más insegura. Mirarla se sintió extraño, como si estuviera mirando una versión de mí misma que no reconocía. Estaba lo suficientemente cerca como para engañar al banco, lo suficientemente cerca como para pasar las verificaciones legales, pero no me engañó a mí. Sabía quién la escribió. Sabía que tenía que ser Jacqueline. Pero no la llamé. No envié un mensaje a mis padres. No les pregunté por qué o cómo podían hacerme esto. No grité ni lloré ni supliqué. Simplemente empecé a reunir pruebas. Miré todo lo que tenía. Viejos formularios de impuestos, formularios del médico, papeleo de préstamos estudiantiles que había cofirmado cuando papá perdió su trabajo. Abrí cada carpeta que había guardado durante los últimos 11 años. Y allí estaban, tantos formularios con mi firma. Los había ayudado una y otra vez sin pensar nunca que sería usada así. Imprimí copias de todo, mis informes de crédito, verificaciones de identidad y una lista completa de cuentas abiertas a mi nombre. Nunca había tenido una casa, pero aquí estaba un contrato de hipoteca completo de Liberty National Bank con mi nombre firmado, notariado, legalmente vinculante, todo hecho a mis espaldas. Durante días, lo tuve todo sobre la mesa de la cocina, ordenado en montones pulcros. Era mi vida en papel, robada, usada,
y ahora finalmente mía para recuperarla. Estaba trabajando en un proyecto escolar, pero ya no se sentía como la escuela. Se sentía como supervivencia. Mi mente no estaba concentrada. Estaba haciendo las cosas por inercia, pero por dentro me estaba desmoronando. En el trabajo mi amiga Lauren notó que algo andaba mal. Durante el almuerzo me había quedado mirando la pared demasiado tiempo, sin escuchar nada a mi alrededor. Me apartó suavemente y dijo, «Parece que estás aguantando la respiración». Esa simple frase me golpeó fuerte. Ella vio lo que yo intentaba esconder. Por alguna razón, se lo conté todo. Quizás porque era una de las pocas personas en mi vida que me preguntó cómo estaba y realmente quería saber la respuesta. No me dijo que todo estaría bien. No intentó arreglarlo con palabras vacías. En cambio, sacó su teléfono, buscó un número y me lo dio. «Llama a este chico», dijo. «Es inteligente y no se asusta con asuntos familiares complicados». Así conocí al señor Fort Paul. Era mayor, quizás exmilitar, con una cara seria y una voz tranquila que no desperdiciaba palabras. Nos reunimos en un pequeño café a pocas cuadras de mi apartamento. Sin oficina elegante, sin recepción, solo un hombre, una libreta y una taza de café negro. Le entregué los papeles que había reunido, prueba de lo que se había hecho en mi nombre. Los hojeó sin decir mucho, página por página. Cuando terminó, cerró la carpeta, me miró fijamente y preguntó, «¿Entiende lo que es esto, verdad?» «Eso creo», dije en voz baja. «Esto es fraude y robo de identidad», dijo. «Como mínimo». Escuchar esas palabras en voz alta hizo que mi corazón se encogiera. Asentí lentamente. «No quiero arruinarles la vida», le dije. «Solo quiero que esto se arregle». «No está arruinando la vida de nadie», respondió. «Está recuperando lo que es suyo». Luego explicó cuidadosamente lo que había que hacer paso a paso. Presentar un informe policial. Escribir al banco. Reunir más pruebas. Impugnar legalmente la hipoteca. Presentar cargos si era necesario. «No va a ser fácil», advirtió. «Y una vez que empiece, no hay vuelta atrás. Quemará cualquier puente que quede». Pensé en esa palabra quemar, como si el puente entre nosotros todavía existiera. Como si no hubiera estado caminando ese camino sola durante años. Más tarde esa noche, revisé una caja vieja que no había abierto desde que me mudé. Dentro encontré una tarjeta de cumpleaños para mi mamá. Su letra era fácil de reconocer, redonda y fluida. La tarjeta decía, «Feliz 29 a nuestra Constante». No lo decimos lo suficiente, pero siempre ha sido nuestra roca, nuestro plan de respaldo. Somos tan afortunados de tenerte, nuestro plan de respaldo. Estaba destinada a sonar dulce, lo entiendo ahora. Pero todo lo que podía sentir era la verdad detrás. Siempre me habían visto como la fuerte, la que no diría que no. Callada, fiable, el plan que usaban cuando el suyo fallaba. Pero yo ya no iba a ser su plan. Había terminado. El jueves llegó rápidamente. Demasiado rápido. Estaba parada afuera de la casa de mis padres, la de las persianas blancas y la entrada agrietada. Sostenía una carpeta en mi bolso tan fuerte que parecía que podría quemar el cuero. No les había hablado en toda la semana. No desde que recibí los papeles del préstamo. No desde que me senté en la oficina del señor Paul y me di cuenta de que esto no era solo un error familiar. Era un crimen. Aún así, llamé a la puerta. La puerta se abrió de inmediato. Mi madre sonrió ampliamente y dijo, «Catherine, cariño». Estaba a punto de sacar el asado del horno como si todo fuera normal, como si nada hubiera pasado. Entré. La casa olía a limpiador de limón y cebolla, como siempre. Jacqueline, mi hermana, estaba acurrucada en el sofá con su teléfono. Una copa de vino vacía estaba a su lado. Mi papá estaba en su sillón reclinable viendo fútbol, tranquilo y relajado. Nadie me miró demasiado tiempo. Era como si no supieran o no les importara lo que había descubierto. Me quedé callada durante la cena. Tuvimos asado en olla, puré de patatas y judías verdes con demasiado ajo. Mi mamá habló de cosas pequeñas. Jacqueline se quejó de las reglas de su vecindario. Papá gruñó mirando la televisión. Esperé.
Después de recoger los platos, finalmente hablé. Oye, una pregunta rápida, dije. 3 cabezas se giraron hacia mí. Parecían tranquilos. Sin estrés, solo esperando una de mis preguntas habituales. Quizás sobre un coche o facturas. ¿Alguien sabe algo sobre una hipoteca a mi nombre? Silencio. El tipo de silencio que hace que la habitación se sienta pesada. Los hombros de Jacqueline se tensaron. La sonrisa de mi madre se congeló. Mi padre se aclaró la garganta. No me moví. No desvié la mirada. Esperé. Finalmente mi mamá habló suavemente como si solo estuviéramos hablando de una pequeña factura. Oh, cariño. Eso es solo papeleo. Ruth necesitaba ayuda para calificar. En realidad no estás pagando nada. Es familia, añadió Jacqueline, sin levantar la vista de la mesa. Tú tienes buen crédito. Yo no. No es justo si no ayudas. No justo. Como si yo estuviera siendo mala por preguntar. Como si no hubieran hecho nada malo. Como si esto fuera normal. Los miré. La mujer que me crió. La hermana que solía proteger cuando tenía pesadillas. El padre que una vez me dijo que yo era su calma en tiempos difíciles. Y lo vi claramente. No pensaban que lo que hicieron estuviera mal. Pensaban que era esperado. Creían que yo debería ser la que llevara la carga. En voz baja asentí una vez lentamente con la voz tranquila. Gracias por explicarlo. Jacqueline se relajó y volvió a su teléfono. Mi papá alcanzó el mando de la televisión. Mi madre parecía finalmente en paz, como si el problema hubiera sido resuelto. Pero ninguno de ellos vio lo que realmente había cambiado. No sabían que me habían perdido. Yo seguía siendo la misma Catherine, todavía callada, todavía la que no causaba problemas. No había ido a la casa de mis padres a pelear. Fui a escuchar, a darles la oportunidad de decir la verdad. Pero en cambio usaron esa oportunidad para explicar por qué lo que hicieron estaba bien. No se disculparon. Solo pusieron excusas. A la mañana siguiente fui a la comisaría y presenté una denuncia. El oficial que me ayudó parecía cansado, como si hubiera lidiado con muchos problemas familiares antes. Fue amable pero cuidadoso. Cuando le entregué la carpeta que el señor Paul me ayudó a armar, la leyó lentamente. Con cada página, su cara se volvía más seria. ¿Está segura de que quiere seguir adelante con esto?, preguntó, no porque no me creyera, sino porque sabía que sería difícil. Si no lo hago, dije, simplemente seguirán haciéndolo. Asintió, selló los papeles y lo hizo oficial. Esa tarde fui a la oficina de correos y envié una carta certificada a Liberty National Bank. Dentro incluí el informe policial, una carta formal para impugnar el préstamo y copias de mi identificación. Vi al empleado de correos deslizar el sobre en la bandeja como si nada. Pero para mí, lo era todo. Fue el momento en que tracé una línea, silenciosa pero claramente. No llamé a mi familia. No envié una advertencia. Sin gritos, sin drama, solo silencio. Pasaron los días, luego 5, luego una semana completa. Sin llamadas, sin mensajes de texto, solo la pesada sensación de esperar a que alguien se diera cuenta, esperar las consecuencias. Llegó un martes por la noche justo después del atardecer. Llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a mi madre parada allí con su mejor abrigo, la cara tensa con una mezcla de ira y miedo. Abrí la puerta pero no la invité a entrar. No esperó. Se adelantó y siseó, ¿cómo pudiste? ¿Cómo te atreves a ir a la policía? Su voz era aguda, pero podía oír algo más debajo. Pánico. No miedo por mí, sino miedo de lo que pudiera pasar después. Miedo a ser atrapada. No dije nada. Confiaba en que serías comprensiva, dijo. Jacqueline necesitaba ayuda. Se supone que la familia debe permanecer unida. No, dije en voz baja. La familia pregunta. No roba. Pestañeó, sorprendida por lo tranquila que estaba. Lo has arruinado todo, espetó. ¿Sabes siquiera cómo nos hace quedar esto? Casi me río. Pero no lo hice. No arruiné nada, dije.
Simplemente dejé de fingir que no estaba ya roto. Abrió la boca como si quisiera discutir más, pero yo ya estaba cerrando la puerta. El pestillo hizo clic suavemente al cerrarse, pero para mí sonó más fuerte que un grito. Esa noche Jacqueline me llamó 15 veces. Dejó 5 mensajes de voz, cada uno más enojado que el anterior. Los eliminé todos sin escucharlos. Y a la mañana siguiente finalmente me sentí libre. Me desperté con un correo electrónico de Liberty National Bank. Hemos suspendido el préstamo hipotecario a la espera de una mayor investigación, decía. Se adjuntaba una disculpa formal. Ahora estaban revisando los registros notariales y los archivos de firmas. Mi puntuación de crédito todavía estaba dañada, pero algo finalmente había empezado a cambiar. La verdad estaba siendo vista. Llamé al señor Paul. Se lo están tomando en serio, le dije. Normalmente lo hacen, respondió. Especialmente cuando no gritas y solo les muestras los hechos. Tenía razón. No había levantado la voz. No le había rogado a nadie que me creyera. Simplemente me quedé quieta y dejé que la verdad hablara por sí misma. Y de alguna manera, eso fue suficiente. En las semanas que siguieron, el silencio de mi familia aumentó. No más mensajes de texto, no más invitaciones, no más mensajes diciendo que debería estar agradecida por la familia que tenía. No estaban tratando de arreglar nada. Simplemente extrañaban la versión antigua de mí. La que siempre decía que sí. Pero ella ya no estaba allí. En cambio, empecé a hacer cosas que había olvidado que disfrutaba. Caminaba al mercado de agricultores los fines de semana. Compraba flores para la mesa de mi cocina. Leía libros sin revisar mi teléfono cada 6 minutos. No quería venganza. Solo quería espacio y paz. Y por primera vez, finalmente tenía ambas cosas. Pasaron los meses. La primavera llegó lentamente. Los árboles empezaron a florecer en suaves rosas y amarillos. Se sentía como si el mundo estuviera listo para empezar de nuevo, aunque yo no estaba segura de estarlo. Mantuve las cosas simples. Respondía a los correos electrónicos del señor Paul. Firmaba más documentos. Revisaba mi informe de crédito a menudo, como si fuera un parte meteorológico en el que todavía no confiaba. El caso no estaba cerrado. El daño aún estaba ahí, pero algo dentro de mí se había calmado. Mis fines de semana se volvieron míos. Caminaba por senderos. Me uní a una clase de cerámica en el centro comunitario. Empecé a hacer voluntariado en la biblioteca local todos los sábados. Nada grande, pero todo era mío. Horas que no pertenecían a nadie más. Una mañana, estaba parada detrás de mi pequeño puesto en una feria de arte local. Había llenado la mesa con tazas y cuencos que había hecho yo misma. No eran perfectos, pero eran honestos. Una mujer cogió una pequeña taza etiquetada como reclamación. Era un poco desigual, suave en algunas partes, irregular en otras. Me miró y preguntó por qué lo llamó así. Sonreí un poco y me encogí de hombros. Porque no se suponía que existiera, dije. Pero existe. Ella también sonrió, pagó en efectivo y se fue. Esa noche me senté en mi balcón con una taza de té. Por primera vez en años, el silencio a mi alrededor se sentía pacífico. No el silencio de ser olvidada, sino el silencio de ser libre. Y fue entonces cuando los vi, mi madre, mi padre y Jacqueline. Estaban parados al borde del estacionamiento cerca de mi edificio. No cerca, no lejos, solo esperando. Como si no estuvieran seguros de si avanzar o marcharse. Y por una vez, no me moví. Recordé cómo el maquillaje de Jacqueline estaba corrido. La camisa de mi papá estaba desordenada y sin meter por dentro. Mi mamá sostenía su bolso fuertemente, como si fuera lo único a lo que pudiera aferrarse. Bajé las escaleras lentamente. No tenía prisa y no me escondía. Cuando me vieron, se detuvieron. Catherine, dijo mi madre suavemente. Su voz temblaba. Cometimos errores, pero seguimos siendo familia. Jacqueline se acercó. Solo necesito ayuda. Solo por un rato. Por favor, no nos excluyas. Pero ya no sentía ira. No quería gritar.
Solo sentía calma y tranquilidad por dentro porque sabía la verdad. No estaban aquí porque me amaran. Estaban aquí porque me necesitaban de nuevo. Dejé mi bolso y los miré a cada uno. Los miré de verdad. Espero, dije suavemente, que algún día entiendan lo que significa la verdadera familia. Se quedaron en silencio. No es algo que puedas robar, continué. No es algo que puedas fingir o pedir solo cuando te conviene. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un sobre de Manila. Dentro había una copia del papel falso de la hipoteca, el que tenía mi nombre y sus firmas. En la parte superior había un sello rojo que decía anulado. Detrás de eso también había puesto otra cosa, una vieja tarjeta de cumpleaños, la que decía, siempre ha sido nuestro plan de respaldo. Le entregué el sobre a mi mamá. Sus manos temblaban al tomarlo. No estoy enojada, dije en voz baja. Ya no. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no esperé. Finalmente soy libre, dije. Y no voy a volver. Luego me di la vuelta y me marché. Mis pasos en las escaleras sonaron más fuertes que cualquier discusión, más pesados que cualquier palabra que pudiera haber gritado. En la cima de las escaleras me detuve un segundo. El viento levantó el borde de mi abrigo. El sol empezaba a ponerse y largas sombras se extendían por el estacionamiento. Me susurré a mí misma, no a ellos, a veces, marcharse es lo más ruidoso que puedes decir. Y quise decir cada palabra. Usaron mi nombre como si les perteneciera. Pero lo recuperé. No grité. No supliqué. Simplemente me fui. Y ese silencio, no pudieron ignorarlo. Si alguna vez te han tratado como el plan de respaldo, entenderás por qué nunca miré hacia atrás. Suscríbete si estás cansado de estar callado. Algunas verdades no se dicen para ser perdonadas.